Me gustaría saber qué par operas. Yo siempre voy a estar utilizando el euro dólar. También obviamente porque es el más estable, el que más volumen mueve y el que tiene para mí movimientos más limpios. Nunca voy a saber en cuál va a reaccionar el precio, pero sí sé que si llega en uno y me deja mi patrón, ahí sí voy a entrar. Javi, me gustaría saber cuándo entras, en qué temporalidad tomas los trades y cómo vas bajando de temporalidad. Como he dicho, siempre voy a tomar el trade, lo que es la ejecución del trade, siempre en un minuto, máximo 5 minutos, nunca más. Siempre que yo vea un máximo, significa que el precio puede dar la vuelta. Una vez que yo esté en el imbalance, mi dirección mayor es alcista, pero si yo luego aquí, por ejemplo, me encuentro un imbalance que tengo un punto de liquidez pendiente, pues siempre voy a querer buscar este pequeño trade. Yo nunca voy a querer buscar el trade mayor. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de NYS. Y hoy tenemos con nosotros Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paquito. Javi, siempre hago la misma pregunta. Hoy, sin pelos en la lengua, quiero que seas completamente honesto y muestres de A a la Z todo lo que sabes. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes? ¿Qué es lo que miras en la gráfica? ¿Cuándo entras? ¿Dónde pones stop loss? ¿Dónde está tu take profit? ¿La psicología que hay atrás? ¿Tu estrategia? Todo. ¿Te comprometes que lo vas a compartir desde A a la Z todo? Todos los años, todo lo que hago cada día, te lo voy a mostrar ahora. Perfecto. Así que me encantaría ir directamente al grano, directamente que nos muestre tu estrategia y cómo empiezas, ¿vale? Lo primero, Perfecto. Me gustaría saber qué par operas. Lo primero, eso para mí es una de las cosas más importantes, siempre tener claro y masterizar la estrategia en un par. Y yo siempre voy a estar utilizando el euro dólar, ¿vale? ¿Y por qué el euro dólar? El euro dólar, mira, yo tuve una cosa muy graciosa cuando yo estaba aprendiendo trading hace muchos años, yo me vi un vídeo random de YouTube y dije, ¿qué par opero? Yo vi en MetaTrader, había muchísimos pares, me dijeron, coge el que más te guste, el que se identifique contigo. Yo era pequeño, no conocía muchos pares, no conocía ni lo que era un yen y dije, pues mira, el euro contra el dólar, digo, ese es el par que voy a coger y desde entonces, pues bueno, también obviamente porque es el más estable, el que más volumen mueve y el que tiene, para mí, movimientos más limpios. Perfecto. Entonces, ¿solo operas el euro dólar? Nada más. Euro dólar y muy de vez en cuando a lo mejor estamos en una semana muy lateral que no se encuentra nada, en ese caso a lo mejor también el oro, pero... Antes de Euro llegar a eso, rápidamente, Javi, ¿qué es lo que has conseguido con el trading? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son tus objetivos que has logrado? Para que las personas sepan si lo que nos vas a mostrar, cómo te ha ayudado, cómo te ha funcionado y qué es lo que has conseguido gracias al trading. Pues sobre todo lo que voy a enseñar ahora es la estrategia que a mí literalmente me ha llevado a poder dedicarme al trading, con la que incluso todos nuestros alumnos están teniendo resultados también y con la estrategia que yo he conseguido retiros y mis rentabilidades en el trading. Perfecto. ¿Se puede decir qué es lo que has conseguido exactamente? Ayudar a miles de personas, sobre todo pues también tener esa libertad, el poder estar viviendo del trading, mudarme a otro país, estar en Dubái, independizarme con 18 años, que me independicé por primera vez, pues yo creo que con eso ya tengo más que uno de los objetivos que siempre yo había soñado cuando empecé con el trading y obviamente pues dinero. Perfecto. Pues vamos directamente al euro dólar. Cuéntame tu estrategia y explícanos a todas las personas que nos están viendo para que puedan pues entenderlo, que les ayude, que lo puedan replicar y que puedan entender a leer como tú. Perfecto. Lo primero, yo siempre voy a operar el euro dólar y yo tengo dos pautas que siempre tengo que respetar cada semana. Lo primero, yo no opero, ¿vale? Yo no voy a operar nunca ni los lunes ni los viernes, ¿vale? Para mí estos son días de la semana en los que yo nunca voy a tomar trade. ¿Y por qué? Entonces, la persona que está viendo que no opera un lunes y ve un trade que se está cumpliendo y está en mi zona de compra. Yo, si te soy totalmente honesto, los lunes ni miro la gráfica. Vale. ¿Por qué? Porque al final los lunes es cuando está empezando la vela semanal y tenemos que partir siempre de la base que al final una vela siempre va a tener un cuerpo, va a tener mecha por arriba y mecha por debajo. Cuando estamos abriendo una vela semanal, cuando estamos al lunes, al final tenemos que identificar que esta vela, imagínate que es una vela alcista, este fue la apertura de la vela, ¿vale? Aquí comenzó la semana, imagínate un lunes, luego la vela cae un poquito, luego sube hasta el punto más alto en algún día de la semana para luego retroceder y cerrar aquí, ¿no? De esta manera es como se forma esta vela. Entonces, los lunes digamos que estamos en esta zona, en donde todavía no sabemos si vamos a tener una subida para luego caer o si vamos a caer para luego subir, porque la mayoría de las veces que solemos ver en la gráfica suele ocurrir eso, ¿no? Que cuando, por ejemplo, el precio
abre lunes y luego a lo mejor tenemos una caída, luego solemos estar yendo en la otra dirección. Entonces, para evitar esto y para evitar esto de aquí, lunes y viernes, prefiero mantenerme fuera y de esa manera lo que me aseguro es no voy a tomar muchísimos trades en la semana, pero aquellos que tomo van a tener una dirección súper clean, o sea, súper probable y una dirección pues que me va a ayudar a tener mejores trades. Entonces, Javi, te levantas un martes, enciendes el ordenador y ahí es cuando miras la gráfica, ¿no? En este caso, euro-dólar. ¿Qué es lo que miras primero? ¿Por dónde empiezas? ¿A qué hora levantas y a qué hora ves la gráfica? Pues mira, yo me levanto dependiendo de la semana y dependiendo del día de la semana y lo que haya hecho el día anterior, pero normalmente me suelo levantar a las 8:30, voy al gimnasio y lo bueno es que aquí en Dubái, como vamos con horas por delante, yo opero la sesión de Londres a partir de las 9 hora España, que aquí en Dubái, pues bueno, ahora con el horario son las 11, pero incluso en invierno son las 12, ¿vale? Entonces a mí me permite levantarme, poder ir al gimnasio y luego llegar a la oficina, me pongo en mi despacho y ahí ya es cuando abro la gráfica. ¿Y qué es lo que buscas? A las 9, que es cuando abrimos la operativa en directo con los alumnos. Entonces yo, aquí es cuando empieza mi semana operativa el martes a las 9 horas España. Vale. ¿Y qué es lo que miras en la gráfica? Vale, pues lo primero siempre para yo, como estamos comentando, y tenemos que tener siempre muy en cuenta esto que acabo de hablar. ¿Por qué? Porque sabiendo esto, tenemos que identificar siempre que una vela, pues obviamente una vela siempre solamente puede ser o bajista o alcista, vamos a identificar siempre la dirección de la semana. Entonces yo la estrategia siempre la divido en tres partes. Primero tengo la dirección, ¿vale? ¿Qué dirección semanal vamos a tener? Segundo, vamos a marcar el contexto, ¿vale? Y por último sería ya el gatillo de entrada, ¿vale? Sería la confirmación. Entonces lo primero, a las 9 de la mañana, martes, acabamos de venir, una semana nueva, vamos a empezar a ver la dirección del mercado en una gráfica semanal, ¿vale? ¿Cómo vamos a identificar la dirección del mercado? Siempre vamos a tener en cuenta la estructura de mercado, ¿vale? Esto lo voy a ir borrando por aquí. Entonces, siempre empiezas con la estructura del mercado primero. Siempre. Para mí la estructura del mercado, y ya vas a ver ahora que yo realmente no utilizo ningún indicador, no utilizo ninguna... o sea, nada extraño, simplemente literalmente marco líneas en la gráfica para identificar la estructura de mercado y sus zonas y nada más. ¿Vale? Entonces, para identificar esta estructura de mercado, lo que pues básicamente vamos a ir marcando máximos y mínimos. Digamos que, por ejemplo, nos encontramos con una estructura así, pues lo que vamos a estar marcando es mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, ¿vale? Y, por ejemplo, pues aquí estaríamos dentro de una estructura. Imagínate, yo vengo un martes y esta es mi gráfica semanal, ¿vale? ¿Qué voy a entender yo con esto? Pues el precio me ha hecho un cambio de estructura alcista, que por ejemplo es la zona en la que se encuentra ahora el euro, ya me lo sé de memoria, pues por ejemplo te diría que el euro se encuentra así en gráfico semanal y aquí yo es cuando ya empiezo a evaluar contexto y entrada, ¿vale? Es decir, o sea, yo mi estrategia siempre la divido en 3 pasos en cada temporalidad. Yo tengo que saber primero hacia dónde se dirige. Si yo tengo una estructura alcista, es muy sencillo, yo siempre voy a marcar cuál es mi punto más alto, cuál es mi punto más bajo, y sabemos que el precio solamente tendrá 2 opciones, o acabar aquí arriba o acabar aquí abajo. Entonces, lo primero yo, mi dirección, la voy a marcar de la manera más lógica que existe, es decir, si tengo una estructura donde me ha hecho un cambio de estructura alcista, ya de por sí parto de la base de que este punto es más probable. Pero ahora es cuando tengo que pasar, antes de bajar de temporalidad, al contexto, ¿vale? Que es, yo con la dirección digo a dónde va el precio, ¿vale? ¿Dónde puede ir el precio? Y siempre van a ser mis puntos objetivos. Y por otro lado, con el contexto, yo voy a decir si tiene sentido, ¿vale? ¿Tiene sentido o estamos ya en la zona, en la que el precio ya se puede dirigir a ese punto? Si es que sí o si es que no, ¿vale? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo, la gráfica semanal, si yo he identificado estructura alcista, dirección más probable hacia arriba, dirección alcista, yo ahora evaluaría mi contexto, es decir, venimos de una zona o estamos en una zona en la que tiene sentido que se cumpla ese movimiento. Y es ahí cuando ya no solamente evalúo la estructura de mercado, sino que también en este caso tendría en cuenta los puntos de interés. Yo siempre me voy a basar en imbalances, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en esta tendencia evaluaría cómo ha sido este impulso y cómo está siendo el retroceso. Si, por ejemplo, este impulso ha sido fuerte, seguramente por aquí voy a encontrar un imbalance. Si estamos en una zona de imbalance, es decir, en una zona de reacción, pues se me cumple. Vale, vamos por paso.
Creo que muchas personas lo van a entender, pero hay cosas que después, cuando cambias los términos y hablas de imbalance, Vale. uno va a decir qué es imbalance. Entonces, vamos a hacerte una pregunta, Javi. Yo veo una gráfica semanal en la que la tendencia está en una tendencia bajista, creando unos bajos más bajos y altos más bajos que el anterior. Exacto. Nos crea un nuevo alto y nos ha roto la tendencia bajista y nos crea un nuevo alto. Una vez que el precio se encuentra en estos niveles, en esta zona, en la mitad, dices tú que puede llegar a su punto más bajo anterior o volver a tocar su punto más alto. Perfecto. ¿Te quedas en la gráfica semanal? Antes ¿Vale? de bajar, Antes de bajar, mira si la fuerza ha subido con mucha fuerza o menos. Exacto, Si tengo me que ver puedes el poner, contexto. si me puedes poner 2 ejemplos de contexto o 3, ¿cuántos vale, haya? exacto. Bueno, no sé si puedo mover esto mucho, ¿vale? Pero yo en este escenario me puedo encontrar dos tipos, ¿no? Yo me puedo encontrar el tipo 1, que es, por ejemplo, y voy a dibujaros solamente esta parte de aquí, ¿vale? No voy a dibujar todo lo que sería lo mayor. Vamos a poner escenario 1, escenario más probable, y es que yo me encuentro que en este impulso de aquí me encuentro una vela que me hace una vela muy grande, ¿vale? Me encuentro aquí una vela más pequeñita y me encuentro aquí luego otra vela pequeñita. Todo lo que tendría yo en esta vela de medio, ¿vale? Todo el cuerpo de la vela de medio que está sin mitigar por la mecha anterior y por la mecha siguiente, toda esta zona de aquí sería un imbalance. Vale, entonces simplemente buscamos una vela, un cuerpo grande en esa subida. Exacto. Vale, ¿y si hay varios cuerpos con muchas subidas así de grandes? Si me encuentro muchos, pues cuanto más me encuentre sería que hay más zonas de reacción, ¿vale? O sea, al final el contexto lo que me va a decir no es que el precio tenga que ir hasta ahí, pero que si el precio cae en una de esas zonas, puede subir. Entonces, ¿qué me podría llegar a ocurrir? Si yo solamente me encuentro un imbalance, significa que solamente tendría un escenario probable. Si yo me encuentro más de uno, imagínate que yo me encuentro un imbalance, otro y otro, ¿vale? Imagínate, pues yo tendría primera zona de reacción, segunda zona de reacción y tercera zona de reacción. Por eso, a mí me da igual si hay 1 o 3, porque yo luego tengo que buscar la confirmación. No solamente con ver un imbalance ya voy a entrar. Entonces, me da igual si hay 1, 2 o 3, y aquí mucha gente siempre duda, no, pero es que, ¿a cuál voy a esperar? ¿Al primero o al último? ¿Cuál es el más probable? Nunca voy a saber en cuál va a reaccionar el precio, pero sí sé que si llega en uno y me deja mi patrón, ahí sí voy a entrar. Vale, entonces, ese es el contexto 1 si hay subidas con fuerza. El Exacto. contexto del punto 2, ¿cómo sería? El contexto número 2 sería que yo, por ejemplo, durante todo este impulso, lo que estaría viendo sería una estructura interna, imaginaros en un gráfico semanal, en la estructura interna, o bien sea en un gráfico diario o menor, una subida muy lenta con mucha liquidez, donde luego si el precio va a reaccionar, no tiene una zona de contexto donde pueda tener sentido para continuar. Entonces, solo cuando ves una subida, por así decirlo, parabólica, con cuerpos grandes, precios subiendo y con mucha fuerza en ese contexto de aquí, ahí sí dibujarías el imbalance. Y si es una tendencia alcista interna, ¿ya invalidas tu compra? Exacto, o sea, yo lo que vamos a hacer siempre es saber hacia dónde se va a dirigir y si tiene sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, se diera el escenario número 2, tenemos una dirección más probable hasta aquí arriba, pero no estamos en la zona adecuada, mi pregunta sería, vale, ¿hasta dónde tendría que caer el precio para que tenga sentido esa subida? Porque si mi dirección semanal es alcista y la mayor probabilidad es que subamos, pues a lo mejor no vamos a reaccionar en un imbalance, pero es que a lo mejor vamos a liquidar el mínimo anterior para luego subir. Entendido. Entonces, yo lo que haría sería plantear otro escenario distinto. Diría, bueno, pues si no tengo ningún imbalance, pues entonces voy a esperar que a lo mejor haga esto el precio y luego aquí. Y vale, y que haya imbalance ahora en este punto de aquí. Exacto. Que haya subida fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, por así entenderlo, si la tendencia es alcista, en todo momento buscas que el cambio de estructura haya sido con fuerza y velas grandes. Exacto. Así de sencillo para entenderlo. Exacto. ¿Vale? Y si sube lento, no, pues esperas el retroceso y el momento que vuelva a dar velas grandes, subida. Exacto. Ahora, ¿cómo consideras tú una vela grande? Una vela grande es simplemente que sea un imbalance, es decir, tú un imbalance, y esto es algo claro, o sea, tanto los cambios... ¿Qué es imbalance? Sí, tanto un cambio de estructura como un imbalance siempre lo tienes que ver a simple vista. Si tienes que esforzarte mucho en verlo, entonces seguramente no está. Y un imbalance es literalmente esto que te voy a dibujar aquí, ¿vale? Esto es una vela, esta sería la vela anterior y esto sería la vela siguiente, ¿no? Imaginaros una tendencia alcista, toda esta zona de aquí, toda esta parte del cuerpo de la vela que está sin mitigar ni por la mecha siguiente ni por la mecha anterior, toda esta zona que tenemos aquí, esto es el imbalance. Vale, entonces luego vendría alguna vela donde cae en esta zona y ahí es donde buscaríamos luego. Vale, lo nuestra coges de las confirmación. mechas, de los cuerpos Siempre, anteriores, de las siempre. mechas anteriores. Vale. Aquí una duda que también suele surgir mucho es, bueno, ¿y qué tengo en cuenta? Una vez que el precio llegue a la zona, ¿tengo que esperar que lo llene por completo o al 50%? Al final siempre en el trading hay muchísimas teorías y yo trato... Bueno, ahora Sí. vamos a ello.
Ahora vamos a ello. Entonces, entendiendo esto, si podemos borrar esto de aquí un segundito. Claro. Sé que tienes muchas ganas de contar tu estrategia ya, pero vamos a Tengo- hacerlo paso por paso para que lo entendamos. Entonces, ¿me puedes volver a dibujar la estructura, por favor, Claro. interna en la gráfica semanal? ¿Vale? Ok, tendencia alcista, perfecto. Hay un cuerpo de imbalance en el medio. Vale, aquí vamos a suponer. suponer que aquí hay un imbalance. Vale, y perfecto. Y el precio está llegando. Ya has encontrado tu contexto. ¿Vale? Exacto. Ok. Ahora, ¿qué haces? Ahora de nuevo, o sea, lo que vamos, esto recordad que éramos en una gráfica semanal. Y perdón, podemos hacer que también haya uno aquí por si acaso. A lo mejor habrá un Sí, contexto perfecto. que dice uno. Hay un imbalance aquí abajo también. Vale. Perfecto, ¿vale? Ahora tenemos que tener en cuenta, vamos a poner aquí FVG, ¿vale? FVG es imbalance, pero para separar los dos. FVG. Sí, Fair Value Gap en inglés, como lo queráis llamar, hay maneras de llamarlo como quieras, me da igual. Lo importante es que FVG. lo sepas identificar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, esto es una gráfica semanal, para que el precio caiga hasta aquí abajo o hasta aquí arriba. ¿Te acuerdas que para el imbalance eran 3 velas? Sí. ¿Vale? Para que se forme un imbalance son 3 velas. Pues entonces, obviamente, para que el precio vaya desde este punto a este punto, mínimo va a haber 3 velas o más, seguro. Vale. Entonces, con eso que tengo que saber, tengo que ser consciente de que, a pesar de que el precio se quiera dirigir aquí, no va a ocurrir hoy, no va a ocurrir esta semana. Entonces, yo la gráfica semanal no me va a servir para que yo ya tome el trade o busque ya la confirmación directamente, sino para entender en un marco general dónde estamos y hacia dónde se puede dirigir luego el precio. Porque yo con esa información ya sé que si el precio está en una zona de posible reacción, ya voy a entender los comportamientos internos que van ocurriendo en gráficas menores. Yo ahora bajaría directamente a una gráfica Claro, diaria. con eso quieres decir, si el precio no ha llegado aquí y hay un imbalance, tu contexto es que va a bajar hacia el imbalance y busca ventas hacia ahí, ¿no? Exacto. Entonces imagínate que aquí está ese imbalance y acuérdate, ¿te acordabas que en el imbalance siempre contamos las mechas de la vela anterior y la mecha de la vela siguiente? Tenemos que tener en cuenta que siempre cada máximo y cada mínimo son puntos objetivos, son puntos de liquidez. Entonces, esa mecha donde comienza el imbalance en una gráfica mayor es un mínimo en la estructura menor. Entonces, ese mínimo, que es donde comienza el imbalance, puede ser luego mi punto objetivo. Entonces, exactamente, muy bien como has dicho, si yo tengo esta dirección no significa que voy a entrar ya, pero si a lo mejor el precio no ha llegado, podría hasta buscar ventas aquí, si todo coincide, y si estamos aquí, pues ya podría empezar a buscar compras. Entendido. Vale. Ahora bajas a la vela diaria, supongo. Correcto. Exacto. Ahora entonces ya lo que iríamos sería a la gráfica diaria. ¿Para qué? Acordaros que teníamos dirección alcista, contexto está bien. Ahora tenemos que ir teniendo en cuenta que perfecto, ya estamos en la zona, esto es lo que podría ocurrir. Vamos a ver si eso realmente está ocurriendo o no. Ahora ya vamos a bajar de temporalidad para ver si esa idea mayor está ocurriendo o todavía no es una realidad. Entonces bajamos a la gráfica diaria para evaluar básicamente el retroceso, ¿vale? Fijaos que esta gráfica que podemos ver aquí en gráfica semanal, si nos vamos a una gráfica diaria, lo que evaluamos es esto de aquí ya. Ya no nos da, o sea, ya en la gráfica diaria no tenemos que estar pensando, vamos a subir, vamos a bajar, lo que tenemos que estar pensando es, ¿tiene sentido que ocurra ya ese movimiento o qué puede ocurrir? Entonces aquí es donde vamos a estar viendo ese retroceso interno y esa estructura interna que estaría ocurriendo, ¿no? Imaginaros que tenemos aquí ese imbalance. Entonces aquí yo lo que estaría buscando pues sería, o bien si el precio ya está en el imbalance, ir buscando confirmaciones a por los primeros puntos objetivos, o si no hemos llegado, pues poder estar buscando a ese punto de liquidez que habíamos comentado, alguna venta. Entonces en el gráfico menor vamos a identificar esa estructura para ver si ya estamos en la zona y tiene sentido que busquemos entrada, o si todavía podemos llegar hasta ahí. Vamos a seguir buscando puntos objetivos, vamos a seguir buscando la dirección, pero ahora en un gráfico interno para ver qué es lo que yo puedo aprovechar hoy, no en toda la semana, sino qué puedo aprovechar yo hoy, porque a lo mejor yo tengo este movimiento semanal, pero yo puedo tomar primero un trade bajista en la semana, luego uno alcista de aquí a aquí, luego otro alcista de aquí a aquí, a lo mejor lo que ha cambiado en la semana es esto, y esta es mi vela semanal, pero yo en el gráfico diario he podido tomar aquí un trade, aquí otro y aquí otro. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a ir marcando estructuras de nuevo en la gráfica diaria. Si no hemos llegado a nuestra zona de reacción, no buscaríamos todavía movimientos alcistas. Si estamos en la zona de reacción, buscaríamos ya esos movimientos. Ahora, es muy importante cómo lo vamos a buscar, y aquí ya empezaría a entrar en juego nuestra entrada, porque vamos a tener en cuenta la estructura interna. Pero claro, si yo voy a buscar movimientos alcistas, si aquí el precio va a subir, yo igualmente, para que el precio haya llegado hasta aquí, he visto una estructura bajista. Entonces me puede ocurrir que muchas veces yo voy a querer buscar una compra, pero la estructura que estoy viendo es bajista, es así.
Y ahí es donde tiene sentido mi estrategia, porque siempre vamos a estar buscando tomas de liquidez en la zona de reacción. Entonces, a pesar de que tengamos, por ejemplo, una dirección bajista, ¿qué es lo que yo me voy a encontrar en este escenario diario? En este impulso bajista me voy a encontrar seguramente, como ha sido fuerte, Imbalance. un imbalance. ¿Y qué decían los imbalances? Que de ahí el precio puede reaccionar. Entonces, significa que yo en el gráfico diario probablemente voy a tener esta probabilidad, pero yo estoy en la zona mayor que puede subir. Entonces, ¿qué es lo que voy a operar yo? Si, claro, estoy en un máximo, estoy en un mínimo, mi dirección mayor es esta. Aquí es donde yo siempre pongo ese rango entre compradores y vendedores, y de nuevo, esta estructura interna me habrá dejado aquí un máximo, ¿vale? Entonces yo voy a buscar aquí cambios de estructura para ir hasta esta zona. Y eso es como yo voy encerrando al precio desde la gráfica mayor a gráficas menores, independientemente si luego el precio va a acabar aquí o va a acabar aquí. En el día de hoy yo voy a saber cuál es mi rango más probable y yo me voy a mover entre ese rango buscando compras o ventas, siempre alineado con el escenario mayor que me voy encontrando en gráfico diario, gráfico de 4 horas, ¿vale? Gráfico de 1 hora, y ya busco confirmación 5 y 1 minuto. Creo que he entendido tu estrategia a la perfección y lo voy a mostrar, ¿vale? A ver si lo he entendido perfectamente. ¿Vale? ¿Lo podemos borrar esto, por favor? Vamos a borrar todo. ¿Quieres que te deje algo? No, nada. Chicos que estáis viendo en casa, creo que lo habéis entendido del igual que yo, al final es sencillo. Entonces, vamos a suponer que estamos en una gráfica semanal, ¿vale? Voy a poner este micro aquí. Estamos en una gráfica semanal y el precio venía de una tendencia bajista y lo ha roto y ha creado un nuevo alto, ¿vale? Y empieza a retroceder y yo encuentro una vela aquí en donde hay una vela con volumen, con mucha fuerza, ¿vale? Y después una vela pequeña y otra vela pequeña, ¿vale? Entonces cojo de la mecha de esta vela y cojo de la mecha de esta vela de aquí, ¿vale? De la pequeña de arriba y la pequeña de abajo. Sí, pero tiene que ser el cuerpo de la vela de en medio. Piensa que tienes 3 velas, Sí, vela 1, vela 2, vela 3. Pero imagínate, vela está aquí y la mecha está aquí. Exacto, siempre vas a coger la parte del cuerpo de la vela. Vale, pues ahí, cojo de la mecha a la mecha, ¿ok? Este es el FVG. Ahí está. Ahora el precio internamente, una temporalidad diaria, aquí entra una temporalidad diaria, esto es una temporalidad semanal, y aquí hay volumen bajista, retroceso lento. Volumen bajista, retroceso lento. En una gráfica semanal tú sabes que el precio va a llegar en estos puntos. Entonces lo que miras es si anteriormente el volumen, como está bajando, de la misma manera que sube, en esta temporalidad no está creando un movimiento bajista. Entonces te crea movimiento bajista, haces lo mismo, una vela mayor, la vela pequeña internamente, otra vela y dibujas de mecha a mecha y buscas el imbalance. Exacto. El precio te baja y vuelves a llegar, volver a llegarte en este punto. Me tienes que explicar en qué momento coges la entrada, que es lo único que me falta, y sigues tomando esas ventas, vuelves a otra vez, vuelves a poner imbalance y tomas en temporalidad diaria, ¿vale? De la misma manera hasta que llegue a tu zona, y aunque en esta zona internamente te está mostrando una tendencia bajista, la mayor es el imbalance mayor y de aquí lo que haces es la compra hacia arriba, ¿no? Claro, exactamente. Aquí sí que tengo que hacer un pequeño matiz, y es que, por ejemplo, no siempre, o sea, esta venta no siempre la vamos a buscar hasta el imbalance, porque tenemos que entender, para mí una cosa son los puntos objetivos, las zonas de dirección, es decir, hacia dónde se dirige el precio son los puntos objetivos, ¿no? Que en este caso sería máximo, sería mínimo. Por otro lado tenemos los imbalances, que son las zonas de reacción. Ahora bien, tenemos que entender una cosa, y es que una cosa es el punto objetivo, que es hasta donde el precio siempre va a querer ir hasta ahí, pero muchas veces los puntos de reacción no tiene por qué el precio ir hasta ahí y dar el movimiento. Es decir, obviamente siempre partimos del escenario idílico, de lo que sería lo mejor, porque siempre queremos operar con la máxima probabilidad, pero tenemos que entender que, por ejemplo, la venta hasta aquí no siempre es probable. O sea, tenemos que saber que la zona de reacción es una zona en la que si llegamos tiene mucho sentido de que subamos, pero el hecho de que estemos cerca de la zona no tiene siempre por qué empujarnos hasta abajo, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque muchas veces cuando en gráfico menor vamos a encontrar alguna dirección, algún cambio de estructura, lo que sea, si vamos a operar aquí, yo siempre voy a reducir el riesgo si voy a operar a la baja que si voy a operar a favor de la dirección mayor. Vale. ¿Vale? Ok, Javi, me gustaría saber cuándo entras, en qué temporalidad tomas los trades y cómo vas bajando de temporalidad, porque en una temporalidad diaria no te va a dar muchas oportunidades, ni semanal tampoco. Exacto. Yo, como he dicho, siempre voy a tomar el trade, lo que es la ejecución del trade, siempre en 1 minuto, máximo 5 minutos, nunca más, porque si no voy a tener que buscar trades que están muy alejados, que van a estar más de un día, más de 2 días, no me gusta. A mí siempre me gusta entrar y si puedo salir en 1 hora, 2, pues perfecto.
¿Vale? Entonces, lo que siempre, y también por aclarar un poco, porque si alguien nos está viendo y a lo mejor pues no lleva mucho tiempo, al final reduciendo un poco lo que es la idea de la estrategia es ir encontrando esas zonas probables entre compradores y vendedores, ¿no? Si por ejemplo yo estoy tendencia alcista semanal, mi rango entre comprador y vendedor va a ser venir hasta el imbalance. Una vez que yo esté en el imbalance, mi dirección mayor es alcista, pero si yo luego aquí, por ejemplo, me encuentro un imbalance que tengo un punto de liquidez pendiente, yo siempre voy a querer buscar este pequeño trade. Yo nunca voy a querer buscar el trade mayor, ¿vale? Entonces siempre vamos tratando de encontrar esa zona de confluencia entre comprador y vendedor y me salgo siempre en el primer máximo que vea. Máximo o mínimo, dependiendo si es una venta o una compra. Pero siempre que yo vea un máximo, significa que el precio puede dar la vuelta. Entonces yo cada vez que me encuentro un máximo en la gráfica menor, si puedo tener una entrada hasta ahí, perfecto, ¿vale? Entonces vamos a ver eso, cómo sería la entrada. Y vamos a partir, por ejemplo, con este ejemplo que ya tenemos aquí. Vamos a limpiar un poquito esto por aquí. Vale, vamos a suponer que este es nuestro gráfico semanal. Estamos en la zona. Ahora, bajaríamos, como estábamos diciendo antes, una gráfica diaria y vamos a ir poniendo por aquí las distintas temporalidades. Gráfica diaria, imaginaros que nos estamos dejando esta estructura bajista y estamos llegando aquí al imbalance. ¿Vale? Este es el imbalance semanal, pero esta es mi estructura bajista con la que he llegado hasta la zona. Entonces yo ahora de nuevo me marco mi nueva estructura, mi nuevo rango, porque este va a ser mi punto objetivo o mi punto objetivo. Y ahora yo aquí es lo que tengo que evaluar únicamente para mi entrada, ¿vale? Esto es gráfico diario, yo aquí de nuevo me marco cuál es mi siguiente zona objetiva, estoy en la zona, quiero subir, imagínate que aquí tengo un imbalance, ¿vale? Pues justo me quisiera salir antes del imbalance y este sería el movimiento que yo quiero buscar en un gráfico diario, ¿no? Entonces yo ahora esto me bajaría a un gráfico de 1 hora, 4 horas, dependiendo de la información que me dé, pero yo tengo que ver ahora una estructura interna de nuevo y ahora yo tengo que ver que esta estructura diaria, ¿vale? Cómo está haciendo algo así. Y yo me he marcado este punto objetivo diario, a lo mejor es este máximo que veo aquí en la gráfica de 1 hora. Este sería el máximo diario este de aquí, este sería este punto de aquí y esto puede ser una gráfica de 1 hora y este sigue siendo mi punto objetivo. Entonces, lo bueno que tenemos con esta estrategia de identificar zonas entre compradores y vendedores siempre en dónde está el imbalance, dónde están los máximos, es que no es solamente para buscar un trade, sino que yo ya, habiéndome marcado este punto probable en el gráfico diario, lo que yo ya voy a hacer durante toda esta gráfica de 1 hora es de nuevo marcar estructura e ir buscando zonas para ir buscando hasta aquí. Entonces, yo a lo mejor voy a esperar en el cambio de estructura de 1 hora, que me llegue aquí un imbalance y desde aquí voy a buscar ya mi primer trade. Pero si luego el precio sube por aquí y me deja otro, yo puedo buscar otro trade. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es marcar zonas para que luego podamos buscar distintas oportunidades. Ahora, ¿cómo sería la entrada exactamente? Imaginaros que estamos aquí en el imbalance de 1 hora a favor de la dirección mayor por este punto diario que está antes del objetivo diario interno, por así decirlo, y que está antes del objetivo mayor semanal. Pero fíjate cómo vamos a intentar alinear todo. A pesar de que vayamos a este punto, no vamos a buscar este punto. Vamos a estar aquí subiendo, vamos a estar aquí y aquí tendríamos el gráfico semanal, el punto objetivo mayor. Aunque vayamos a esta dirección, no vamos a buscar incluso ni siquiera este, vamos a buscar el conflicto entre compradores y vendedores que estaría en esta zona de imbalance bajista y de esa manera vamos encontrando nuestro punto más probable para la estructura actual. Entonces aquí buscamos de nuevo un contexto, un punto de imbalance. Una vez que el precio llegue al imbalance, vamos a tener dos únicas maneras de entrada, ¿vale? La voy a poner por aquí. Entrada número 1, que va a ser antes del impulso. Antes del impulso. Y entrada número 2, que es de camino al objetivo. ¿Cuál sería la entrada antes del impulso? Pues si yo estoy llegando aquí, en esta zona de 1 hora, al imbalance, la confirmación antes de que se produzca el impulso, ¿cuál es? Como hemos visto, cada vez que tú bajas de temporalidad, vas viendo cómo un retroceso es una estructura bajista, cómo esa estructura bajista luego llega a su cambio de estructura, pues lo mismo, pero esto ya aplicado al gráfico de 1 minuto. Entonces lo que vamos a esperar es que cuando lleguemos en este imbalance de aquí, el precio gráfico de 1 minuto nos deja un cambio de estructura.
¿vale? Entonces operaríamos justo en la rotura, entrada en la zona de la rotura, en el máximo que hemos roto, stop loss debajo del mínimo y el take profit siempre, siempre, siempre debe estar en el primer punto objetivo que yo me encuentre, en el primer máximo que yo me encuentre, con ratio mínimo 1:2, ¿vale? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tomo esta entrada en esta zona, muy probablemente yo no voy a estar buscando esto como punto objetivo. Voy a tomar a lo mejor esto como punto objetivo o incluso si me he encontrado algo antes, ahí. Porque de esa manera me aseguro que si el precio llega a un máximo, hemos dicho que siempre que el precio llega a un punto objetivo, luego puede dar la vuelta, ya he tenido mi movimiento, no me estoy exponiendo a la dirección mayor total porque nunca quiero tanta exposición y lo bueno es que si luego el precio durante todo este impulso me sigue dejando otras confirmaciones, ¿vale? Puedo seguir operando más. Entonces de esa manera pues yo opero antes del impulso, de aquí ya comenzaría el movimiento y luego todo lo que yo vaya viendo hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto, ya es una cadena que puedo ir operando, pues a lo mejor si no opero hoy en la sesión de Londres, pues a lo mejor luego en Nueva York, si a lo mejor me salta alguna alarma puedo tomarla, o ya mañana, al día siguiente, ya voy siguiendo siempre esa narrativa, ¿vale? Por eso tenemos que tener modelo de entrada número 1, que es antes del impulso, sería justo aquí. ¿La primera línea o la segunda? ¿El qué? El toque de la compra. El primero. Vale, O sea, una vez que el precio me sube y me hace un cambio de estructura, vale. justo en cuanto retrocede a la zona breaker, que yo le llamo, que es la zona de rotura, ahí ya entra directamente. Aquí muchas veces, obviamente, pues siempre hay manera de entrar, puedes esperar un imbalance y tal. A mí me gusta que lleguemos a la zona breaker y ya, no hace falta más. ¿Vale? Pero esto sería cuando el precio todavía no ha dado el impulso, pero muchas veces tú entras a la gráfica y tú no sabes cómo va a estar la gráfica. Puede que a lo mejor el precio ya esté de camino al impulso, ya estemos cerca del impulso. Entonces, si yo estoy en esta zona de aquí, que es el precio en su dirección, pero todavía no ha llegado al punto objetivo, voy a limpiar un poquito esto para que... Sí, que lo está dibujando muy pequeño, ¿no? Sí. Vamos a empezar de nuevo. Vale, vamos a quitar todo esto de aquí. O sea, básicamente, para no complicarnos, de la misma manera que nos enseñaste la gráfica semanal, utilizas los mismos conceptos pero bajando de temporalidad. Literal, o sea... No, es que no hay más, no hay más. No hay nada más. Simplemente teniendo en cuenta que hay un imbalance mayor aquí o hay un imbalance mayor abajo. Sí. Ya está. Y utilizas los mismos puntos, la misma zona, la misma entrada, el mismo lugar. Exactamente igual en cada temporalidad porque todo el mercado se mueve igual. Lo que pasa es que lo que yo tengo en cuenta es que, vale, el gráfico semanal para que cumpla todo el movimiento va a tardar semanas, meses o años. En gráfico diario va a tardar una semana, en gráfico de 4 horas va a tardar días y en un minuto va a tardar minutos. Entonces vamos simplemente cogiendo esas zonas. A mí lo que me gusta de esta estrategia, Paco, y quiero que lo tengas en cuenta, es que me permite siempre encontrar la dirección más probable y yo casi, te lo juro, yo obviamente tengo semanas que pierdo, semanas que gano, pero te lo juro que cada semana casi siempre tengo la dirección acertada durante toda la semana. Entonces, de esa manera me permite saber hacia dónde se puede dirigir el precio, plasmar los distintos posibles escenarios que pueda haber y ya luego soy yo el que toma las decisiones de entrada y ahí pues obviamente hay entradas positivas y entradas negativas. Pero siempre tenemos la dirección adecuada. Súper. Vamos a pensar que esto es una gráfica de 1 minuto. Para entenderlo, 5 minutos o 15 minutos. La persona que quiera operar en la temporalidad que quiera operar. Exacto. Tú operas en 1 minuto o 5 minutos. Exacto. Y el precio ahora empieza a subir. Esta es una vela de 1 minuto llegando ahí. ¿Qué hago, Javi? Vale, aquí tenemos que tener en cuenta un matiz que todavía no había explicado cuando estamos de camino al objetivo, ¿vale? Yo, por ejemplo, si aquí estuviéramos en una zona, en un contexto mayor, buscando movimientos alcistas, ¿vale? Yo aquí no hubiera operado porque no hubiera habido un cambio de estructura. Entonces, si mi dirección mayor, por ejemplo, es alcista y tengo aquí un imbalance, yo aquí tengo que tener en cuenta mi objetivo, o sea, mi escenario número 2. Y es que cuando mi dirección mayor es alcista, por ejemplo aquí, y tenemos un punto de imbalance bajista aquí es donde entramos en duda. Bueno, yo tengo mi punto objetivo aquí, tengo una dirección alcista, pero tengo un escenario que me puede tirar. ¿Pero por qué dices alcista? Si este era tu punto alto y este es tu punto bajo y estamos en una tendencia bajista ahora mismo. 15 minutos, pero la mayor teníamos aquí el imbalance, ¿no? Ah, vale, estás haciendo la mayor antes. Perdón, te he dibujado otro escenario completamente diferente. Claro, pero yo, por ejemplo, eso también es algo que tengo en cuenta. Yo nunca voy a poder tomar un trade solamente con lo que vean 5 minutos. Porque siempre vamos teniendo en cuenta los puntos objetivos mayores. Entendido. Vamos a seguir con la explicación. ¿Vale? Entonces, exacto. Imaginaros que tenemos nuestra dirección aquí arriba, pero lo que vemos en la gráfica interna es esto. Yo aquí, cambio de estructura, no hubiera habido. Entonces, no podría haber operado. Entonces, aquí es cuando entra
mi escenario número 2, que es de camino al objetivo. Cuando yo estoy por aquí el precio, tengo aquí el objetivo y tengo sobre todo también un punto de interés. Me gusta que lo hayas puesto. Porque aquí siempre tenemos que partir de la lógica de que el precio o va a por el punto de arriba, o sea, por el de abajo o por el de arriba. Pero si yo tengo un escenario que puede invalidar mi movimiento, tengo un contexto, tengo una zona de reacción que puede tirar el precio hacia abajo, tengo que asegurarme de que este se invalida. Entonces yo tengo el modelo de entrada de cambio-estructura, que es cuando el precio llega a la zona, cambia estructura y sube directamente, pero si no hay cambio de estructura y tengo una zona de reacción contraria, yo siempre le hago caso de nuevo a la dirección mayor, por eso la tengo que tener muy en cuenta. Entonces yo aquí voy a buscar la invalidación de este punto objetivo. ¿Y cómo yo lo busco? Cada vez que tú veas este patrón, Paco, y esto si te lo quieres apuntar te va a dar mucha rentabilidad, porque a mí esto me ha salvado de muchas operaciones precipitadas y muchos stop loss, ¿no? Cada vez que tú veas un punto objetivo, que el precio te pueda tirar, pero tu dirección mayor en realidad es esta, vamos a esperar que se produzca un stop hunt, ¿vale? Un stop hunt para mí es cuando el precio, por ejemplo, tiene máximo, mínimo, máximo, mínimo. Estamos llegando en nuestro punto objetivo, en nuestra zona de reacción bajista, y aquí es cuando el precio nos tiene que hacer un amago de cambio de estructura, ¿vale? Fíjate, el precio ahora nos hace un mínimo más bajo que el anterior, estamos en la zona de reacción bajista. Aquí yo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Como mi dirección mayor es alcista, no voy a operar en ventas, pero si el precio me genera esto de aquí, cuando me ha intentado hacer un cambio de estructura bajista porque me ha dejado un mínimo más bajo que el anterior, pero finalmente me rompe dejando un máximo más alto que el anterior, para mí esto es un escenario donde ya luego simplemente busco un imbalance o zona breaker y de nuevo stop loss, take profit y buscamos hasta aquí arriba la compra. Entonces, cada vez que tú veas esto aquí, stop hunt, me invalida la dirección bajista. Si, por ejemplo, se produce el cambio de estructura bajista, pero mi dirección mayor es alcista, pues no hago nada. Lo he entendido perfectamente. No hay más. Ninguna duda. Ninguna duda. Al final es muy sencillo y yo, pues también al principio me confiaba mucho, o sea, siempre trataba de querer aprenderlo todo, nombrar cada pequeña cosa y pues a lo mejor yo que ya veía un cambio de estructura y le nombraba boss si era una continuación, le marcaba choc, que es change of character, si era un cambio de estructura, yo marcaba absolutamente todo le ponía nombre, pero al final me di cuenta que el mercado siempre se va a mover igual, va a buscar los mismos puntos y me basé solamente en esto. Máximos y mínimos son puntos objetivos, son zonas de liquidez, zonas de reacción son zonas donde el precio si llega puede reaccionar y no tienen por qué llegar a ello, y poner todo en conjunto, encontrando esas zonas probables. Javi, una cosa es que sé que se te da muy bien, sé que si nos quedamos aquí te puedes alargar muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Creo que ya os lo he podido explicar lo que es el macro en general, tu estrategia. Y después, a lo siguiente que quiero ir, porque sé que se te da muy bien, es Javi, con esta información ahora, yo sé leer y entender tu gráfica. ¿Qué estrategia llevo ahora? Que sé que es otra parte también. ¿Qué gestión de riesgo llevo? ¿Qué estrategia llevo para pasar cuentas dentro de NYS Markets? ¿Cómo conseguir cuentas de fondeo y cómo escalar a esas cuentas, ¿no? ¿Cómo sería tu estrategia? Si nos puedes enseñar cómo utilizas tú, cómo lo haces tú y cómo podemos, las personas que están viendo aquí, conseguir pasar la fase 1, fase 2 y llegar a la etapa live. Pues mira, al final tenemos que entender que las cuentas de fondeo siempre nos van a pedir unos requisitos. Vamos a suponer 8%, vamos a suponer también un 10% máximo drawdown y vamos a suponer también un 5% del daily drawdown. ¿Vale? Daily drawdown, aquí máximo drawdown y este va a ser nuestro objetivo. Esto fase 1 y luego la fase 2 lo mismo, pero un 5%. ¿Vale? Yo, por ejemplo, con mi estrategia no suelo buscar, la verdad, más de 5 trades a la semana, ya me parece bastante bueno, pero no suelo operar bastante más, ¿vale? Entonces, yo siempre que sea una fase de examen, vamos a arriesgar 1%, ni más ni menos. Examen de fondeo, vamos a estar arriesgando siempre un 1%, de manera que si luego tenemos, vamos a suponer aquí, pues tienes que conseguir una buena racha donde tienes 4 trades positivos, ¿vale? Porque en cada trade, eso es muy importante, no lo hemos dicho antes, ¿vale? Para la entrada siempre vamos a aplicar ratio 1 a 2 como mínimo hasta el punto objetivo más cercano. Hasta el punto objetivo más cercano, que esto muchas veces pues te va a quedar o 1-2 justo o te va a quedar 1-3 o 1-4, dependiendo.
¿vale? Entonces, de esa manera, pues 4 trades, una racha de 4 trades nos va a llevar a un 8% y lo vamos a conseguir. Ahora, si vamos a aplicar en cuentas de fondeo, también tenemos que entender que es probable que no siempre cada examen que compremos lo vamos a pasar. Yo siempre soy partidario de dividir el riesgo. Al igual que yo hago en mi operativa, que yo siempre voy planteando los distintos escenarios y viendo qué es probable y qué no es probable, yo tengo que saber que al final las empresas de fondeo, obviamente, no cualquier persona aprueba cada examen que hace, porque bueno, al final también son normas que hay que cumplir. Entonces, yo aquí algo que sí haría sería destinar, imagínate que quiero destinar $1000 para capital de fondeo. Yo voy a comprar mínimo 4 cuentas de fondeo, ¿vale? En este caso, de unas 20K. 20K, 20K, 20K. De esa manera, estoy seguro que como mínimo de una voy a poder retirar. Porque al final es una estadística. De cada 4 cuentas de fondeo, como mínimo de una vas a poder retirar. Y ya con los retiros de esta, vamos yendo de más en más en más. Entonces, empiezas siempre con ese 1%, 1 a 2 ratio, a menos antes, más después, lo vas incrementando. ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, al final es que lo que es la operativa nunca va a cambiar. Da igual si es una cuenta de fondeo, da igual si es una cuenta de capital real. Lo único que va a poder cambiar es el riesgo y ya está. Pero lo que es el riesgo, en fases vamos a arriesgar un 1%, 2 no porque me parece excesivo, pero 1% está bien. Y eso sí, cuando ya tenemos la cuenta en live, a mí sí me gusta hacer un plan de escalado. Por ejemplo, comenzamos arriesgando un 0,25%. ¿Para qué? Para operarla y generar consistencia durante los primeros días hasta que llegamos a un 2%, vamos a decir, ¿vale? 2%, 1% los primeros días hasta que podemos llegar a tener consistencia para el primer retiro. En cuanto podemos hacer el primer retiro, da igual la cantidad que sea, da igual si es 0,5%, 0,7%, 1%, da igual, pero esa cantidad se retira para asegurar la cuenta. Cuando ya tenemos ese primer retiro, ya estamos empezando a ver beneficios en la cuenta, ahí ya luego pasamos a un plan de escalado donde hacemos 0,25 hasta que llegamos a 1%. Cuando llegamos a 1%, empezamos a arriesgar 0,5% de la cuenta, ¿vale? Y de esta manera, hasta que no estemos en un 3% positivo de la cuenta, no empezamos a arriesgar un 1%, ¿vale? Entonces, máximo riesgo que vamos a subir en una cuenta real va a ser de 1% y vamos a empezar 0,25, 0,5 y a partir del 3 para tener ese colchón que podamos estar tranquilos de no llegar al drawdown. O sea, al final, por supuesto, también ya luego cada persona lo adapta en base a su aversión al riesgo. No es el mismo riesgo que vas a asumir también a lo mejor cuando es tu primera cuenta a cuando ya tienes muchas y entiendes que vas comprando y vendiendo. Pero siempre está bien tener ese colchón, estar lejos del drawdown, porque lo que suele fallar a los traders, incluso a cualquier persona. Yo entiendo que yo puedo tener trades malos, pero obviamente cuando yo tengo una mala racha, pues no me gusta tampoco estar viendo números negativos. Entonces, cuanto más nos podamos alejar del drawdown, mejor. Entonces siempre 3% y a partir de aquí ya arriesgamos 1% para ya tener beneficios que son consistentes y escalándolo. Entonces, Javi, volviendo otra vez. Lunes no operas, viernes no operas. Entre martes, miércoles y jueves tú sueles tomar entre 5 trades entre semana, a veces Londres, a veces Nueva York, depende de dónde está el precio. Siempre esperas y buscas el volumen y el contexto mayor, buscas el imbalance, en este caso FVJ. Esperas a que el precio llegue al breaker. A la zona breaker, cuando hacemos el cambio de estructura. Vale, esperas a que el precio llegue a la zona breaker. Una vez que llegue a tu zona, ejecutas un trade, pones el stop loss por debajo del mínimo. Siempre, y el punto alto de los objetivos que ya habías mencionado anteriormente. Buscas ese ratio, siempre suele darse un ratio 1-2. Tu estrategia siempre es arriesgando un 1% para ganar un 2% de cada trade. Y después, una vez que consigues a la etapa live, bajas tu riesgo de operativa para no perder la cuenta y mantenerla. Exacto. Y siempre tenerlo ahí. Y de ahí, una vez que consigues esos retiros, escalas las cuentas y de hecho no compras solo una cuenta de fondeo, entonces compras varias cuentas y divides. ¿Operas a la vez en misma en todas las cuentas o cómo lo haces? Cuando estoy en fase, no. Cuando estoy en fase, cojo 4 para eso, para ir de una manera incluso a lo mejor un poco más agresiva. Voy arriesgando 1% y aquí pues simplemente cada trade que tomo lo opero. De manera que si pierdo una cuenta, luego voy a la siguiente, si pierdo la cuenta voy a la siguiente, si pierdo una cuenta voy a la siguiente, pero de esta manera, o sea, al final yo todo lo veo en probabilidad y en riesgo y en posibles escenarios. Veo muy difícil el escenario, o sea, no es difícil, obviamente
puede pasar, pero que es más probable que de 4, uno tras uno, tras uno, tras uno, pruebes uno, a que si operas todo, porque si no, sería una tontería comprar 4 y operarlas todas a la vez. Si no, si tengo la mala racha, la pierdo en todas. Entendido. ¿Cuánto tardarías con tu estrategia? ¿Cuántos tardarías en general pasar una cuenta de fondeo y llegar a la etapa live y llegar a un retiro? Dependiendo también de lo que nos deje el mercado. Al final, como ves aquí, son 4 trades. He tenido muchas veces la suerte de poder pasarla en una semana la primera fase, y hay veces que también, pues meses que no va tan bien el precio, mes y medio para una fase, y tienes que entender que, bueno, al final el mercado es quien te da las oportunidades y no depende de ti. Entendido. ¿Qué más? Una cosa que quería aclarar sobre el tema del riesgo, del ratio, ¿vale? O sea, el ratio mínimo que vamos a buscar es 1 a 2, pero como siempre estamos buscando puntos objetivos, por eso tenemos que entender siempre la teoría, ¿no? De que el precio siempre que está entre máximo y mínimo, siempre va a buscar el máximo y el mínimo. Nosotros siempre vamos a buscar ese punto objetivo, ese máximo o mínimo, me da igual cuál sea, pero que ya hayamos definido. Entonces muchas veces vamos a querer buscar ese trade hasta el punto objetivo tras el cambio de estructura, y habrá muchas veces que nos quede el mínimo, que es el 1,2, pero la mayoría de las veces siempre va a estar por 2,5, ¿vale? O sea, al final yo digo el mínimo que hay que tener por tener la pauta mínima, pero de media te va a quedar un ratio 2,5, incluso muchas veces te va a quedar hasta 4 o 5, ¿vale? Dependiendo del objetivo que tengas. Pero lo más normal que vamos a ver siempre es 2, 2,5, 2, 2,5 es lo más normal. Vale, ¿qué más nos falta? ¿Por dónde lo queréis tirar? ¿Llevamos cuánto tiempo? Llevamos 1 hora. 50 minutos llevamos. Valor ya tal. Podemos como tirarlo un poco ahora para formación. Vale. Entonces, Javi, esto es lo que llevas haciendo tus últimos meses, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más lo que haces, tu día a día, aparte de operar en la apertura de Londres. Operas un trade, lo haces en vivo en frente de cientos de personas que te están viendo, ejecutas los trades, muestras tu estrategia, haces un acompañamiento, no sé, cuéntalo tú. Sí, o sea, al final a mí mi rutina me encanta, lo primero porque al estar en Dubái la apertura no es tan temprano, no tengo que madrugar tanto y me permite, por ejemplo, ir al gimnasio, venir con la cabeza un poco más despejada a la operativa. También me gusta que es la primera acción que hago en el día, por ejemplo. Me gusta mucho la operativa de Londres porque es lo primero que hago, y ya luego, pues, si tengo que hacer otras cosas o pensar en otras cosas, no me influye con las decisiones que he tomado ya previamente. Y exactamente, yo vengo todos los días a las 9 de la mañana, bueno, martes, miércoles y jueves, que es lo que llevo haciendo los últimos 3 años, operando en directo con la comunidad. Y nada, operamos en directo, abrimos el directo ahí, a las 9 abrimos el directo, solemos buscar, primero analizamos todo el contexto, marcamos la dirección semanal, marcamos todos esos posibles escenarios que podemos encontrar, y siempre que hay 3, pues los tomamos juntos ahí en directo. Pues claramente ellos ven cómo tomamos cada decisión, cómo analizo, cómo hago absolutamente todo, y es al final pues es un acompañamiento que tienen ellos ahí para que puedan estar aprendiendo en directo. Cualquier duda que también les surge pues la van resolviendo, y al final pues la verdad que me encanta. Se ha convertido la operativa de Londres no solamente ya por el trading, sino por el hábito que he construido en mi vida de poder cada mañana despertarme, juntarme ahí con la comunidad. Al final estamos charlando, estamos todos juntos, y la verdad que se me ha convertido en el momento favorito del día, que es cuando yo llego, estoy solamente yo con la gráfica, ni una distracción, la comunidad, todos hablando, viendo el precio, es momento de puro enfoque ahí. Y pues nada, sí, obviamente ahí tenemos siempre ese acompañamiento con ellos. Qué bien, me alegra saberlo, y al final es tu rutina día a día lo que haces, y encima educas y enseñas y además lo muestras en vivo. Ya has visto los payouts de NYS que están llegando por parte de la élite, así que eso es bueno, eso es bueno que lo están haciendo bien. Otra cosa, ¿cuánto duran tus trades de media? Sí, los trades al final siempre, como estamos buscando las confirmaciones en gráfico de 1 minuto, 5 minutos y lo más normal es que los puntos objetivos a los que nos dirigimos suelen ser puntos objetivos del gráfico de 15 minutos, 1 hora máximo, no suelen ser los puntos objetivos de 4 horas. Al final los trades suelen durar entre 30 minutos y a lo mejor los días más lentos se pueden llegar a ir a 3-4 horas. Vale, perfecto. Pero o sea, siempre en el día se cierra, no me gusta que de un día para otro esté el trade abierto. ¿Y qué win rate tiene tu estrategia? Tiene un win rate de un 60%. Vale. Dependiendo obviamente también, pues hay meses que son mejores, hay meses peores, de media tiene un 60% entre el backtest y todo el histórico que llevamos.
Pero claro, hay semanas en las que el win rate se puede ir a un 10% y hay semanas que también hemos tenido de un 100%, pero si vemos lo que sería el histórico, pues tenemos un 60%. Perfecto, pues Javi, muchísimas gracias por venir aquí. No sé si quieres contar algo a las personas que nos están viendo y que acaban de ver y están hasta aquí, han visto tu estrategia, tu forma de operar, han visto tú qué ratio llevas, te han escuchado, algo que les quieras decir. Pues mira, lo primero, si ya llevan aquí, no sé cuánto tiempo llevamos de podcast, creo que 40 minutos o una hora, no sé ni cuánto llevamos. Si están hasta aquí, lo primero, enhorabuena, porque bueno, al final están dedicando su tiempo en aprender y son capaces de escuchar, que eso también es importante al principio, cuando quieres hacer algo, está bien que escuches a personas que están ahí, sobre todo que puedas aprender de métodos claros. Y lo segundo, pues nada, siempre que quieran estar formándose, nosotros tenemos la elite del trading abierta para cualquier persona. De hecho, antes era una formación que vendíamos por miles de dólares y ahora ya la queremos democratizar y queremos hacer que cualquier persona pueda acceder. Así que nada, yo creo que con poder abrir las puertas a todo el mundo es más que un regalo. ¿Qué es lo que aprenderán en la formación, Javi? Pues mira, lo primero van a tener muy claro qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer, que eso yo creo que es una parte importante. Van a tener toda la estrategia detallada, van a poder operar con nosotros en directo también y sobre todo van a tener esa guía, ¿no? Para que sepan exactamente en qué hacer y qué no hacer. No perder el tiempo es lo que más le va a llevar a cabo la formación. Tenemos gente que llevan años en trading y que han venido aquí solamente con estar 2 meses y dicen, tío, lo único que tenía que hacer era escuchar desde un principio y ya está. Así que yo creo que eso es lo que más se van a llevar y sobre todo lo más importante es que ahora mismo la formación la hemos abierto por 97 euros un pago único, incluso pueden pagar 15 euros al mes durante 10 meses y ya está, y lo tienen de por vida. Así que yo creo que es que no hay que pensar nada, es simplemente tomar acción, escuchar y vas a ver cómo esta formación, que no te va a costar nada, te va a ahorrar mucho más que probablemente todo el tiempo que ya llevas intentándolo. ¿Y crees que es necesario la formación en el trading? 100%. 100%. Yo he pagado formaciones, he invertido en formación, he invertido en cursos, he visto muchísimos vídeos de YouTube, he escuchado podcasts, he hecho de todo, porque al final no quiere decir que siempre te vas a quedar con uno, pero el ir escuchando ideas para poder luego tú tener el conocimiento suficiente para ser independiente es fundamental. O sea, no hay nadie que vaya a inventar la rueda, siempre tenemos que aprender de alguien que lo ha hecho. Exacto. Pues Javi, muchísimas gracias aquí por tu tiempo y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.